Shalom, mis amados hermanos. Adonai sea con ustedes. Hoy quiero que hablemos un poco sobre lo escrito en Juan 5:39. Ustedes estudian las escrituras porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. La palabra escritura viene de la palabra griega graphet del 11:24, que significa documento. ¿A cuál documento se refería Yeshua? Pues en su tiempo aún no estaba escrito el Nuevo Testamento. Nuestro Mesías se refería al Tanakh o Viejo Testamento como se le conoce hoy. En la historia encontramos a un historiador que vivió entre el 37 al 100 antes de Yeshua, llamado Flavio Josefo. Él decía que habían 22 libros que eran considerados divinos y que no tenían infinidades de libros como los griegos. Estos libros son los libros que se encuentran en el Viejo Testamento. Los judíos en el tiempo de Yeshua consideraban la Torá, la ley del Eterno y los profetas como fuente de instrucción y sabiduría. En nuestros días, el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como es conocido, es la explicación de la Torá para los creyentes en Yeshua en el primer siglo y es la herencia para nosotros hoy. El libro de Efesios 2:20 nos dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal, Yeshua mismo. Pablo Shaul nos está diciendo que hay 3 fundamentos para nuestra fe: el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, los apóstoles, los profetas registrados en el Tanakh o Viejo Testamento y Yeshua, quien es la Torá hecha carne. Debemos restaurar en nosotros la importancia del Viejo Testamento, del Tanakh, pues esta parte de las Escrituras ha sido invalidada o rechazada por los creyentes en Yeshua en nuestros tiempos, especialmente los mandamientos de Adonai, del Todopoderoso. Las cartas de los apóstoles nunca tuvieron la intención de sustituir el Tanakh, el Viejo Testamento. Los evangelios son para vivir la Torá sin la levadura de los fariseos de aquel tiempo, sin las enseñanzas creadas por el hombre. Por eso en las cartas hay muchas citas del canon hebreo. No existe una desconexión entre el Viejo y el Nuevo Testamento. La Torá, la ley, los Nebim, profetas, y los Ketubim, escritos, fueron la base de Yeshua para su ministerio. Lamentablemente, para los que enseñan en nuestros días, el Tanakh se considera antiguo, obsoleto y cancelado, cuando este es donde se encuentra escrita la voluntad del Todopoderoso. El término viejo fue puesto por hombres. Deberíamos conocerlo como escritura por todo lo que ellas contienen. Leamos a Lucas 24:27. Entonces Yeshua los guió por los escritos de Moisés refiriéndose a la ley y de los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Lucas 24:44. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estos versos bíblicos nos dicen qué significado tenían las escrituras para Yeshua, para Jesús como se le conoce. Mateo 22:29. Yeshua contestó: el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Elohim.
Asimismo pasa hoy con nosotros. Los creyentes han decidido menospreciar estas escrituras que el mismo Yeshua enseñó. Mateo 22:29 fue dirigido a los saduceos, quienes presumían de ser estudiosos de las escrituras. Ellos pensaban que eran sabios según su propia sabiduría, creerían dar la información correcta, pero tenían la información incompleta al momento de enseñar. Lo mismo que pasa hoy en día, podemos errar si no tenemos en cuenta la Torá y los profetas. Podemos tener un concepto errado del Mesías, de su enseñanza. No sé si te ha pasado que cuando hablas con alguien que enseña o con un creyente, lo primero que te sacan en cara son sus años de ministerio, sus muchos estudios, sus títulos de teología, pero no te pueden presentar pruebas bíblicas de que las 10 palabras no están vigentes hoy, los 10 mandamientos, en el cual se incluye el día de reposo. Y lo hacen con un discurso largo, tratando de enseñarte lo que ellos aprendieron en sus tantos años de estudio, teniendo a otros maestros que son seres humanos, que quizás vienen con doctrinas aprendidas de otros hombres, con escrituras sacadas de contexto. Y digo esto porque creo que a todos nos ha pasado que creemos algo que se nos dice sin verdaderamente meditarlo y comprobarlo con las escrituras. Nuestro Mesías afirma en Juan 5 del 46 al 47: si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Hoy muchos se atreven a decir que Yeshua instituyó el comer cerdo, que abolió la Torá, la ley y las fiestas del Eterno, cuando él mismo dijo que si no creían a Moisés, ¿cómo le creerían a él? Del mismo modo encontramos a Pablo Shaul diciendo en Hechos 24:14: pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Elohim de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Aquí Pablo nos dice que él cree en el canon hebreo. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué usó Pablo para enseñar si aún no existían los evangelios? Hechos 17 del 2 al 3. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descansos de Shabbat usó los escritos, o sea, el Viejo Testamento, para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Yeshua de quien les hablo es el Mesías. Cuando Pablo hacía esto, en estos días de Shabbat aún no estaban escrito el Nuevo Testamento. Así que Pablo usó la Torá y los profetas para enseñar. Hechos 17:11 también nos dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Por qué no nos preguntamos qué escritura estaban disponible para que los de Berea confirmaran si Pablo les enseñaba lo correcto? Y la respuesta es el canon hebreo, el Tanat, el Antiguo Testamento. Esto nos deja la enseñanza de que si queremos comprobar una verdad, debemos consultarlo en el Tanat, en el Viejo Testamento.
Que el eterno Elohim de Israel les guarde y les bendiga y les conceda Shalom.